Género no es igual a sexo, son dos cosas completamente distintas. Hay unos elementos constitutivos de género que plantea el doctor Jorge Escala. Primero, no tiene ninguna relación con el sexo. Ya vimos que las mismas ideólogas de género lo han dicho, género no tiene nada que ver con sexo. Segundo, es una construcción cultural, social y de la razón humana, con lo cual yo me puedo inventar mi género. Hoy soy mujer, mañana soy hombre, pasado mañana soy pansexual, más adelante soy neutra, más adelante soy drag king o drag queen o lo que quiera que sea. Veo unas caras de sorpresa. Mis estimados, tenemos identificados más de 20 géneros y siguen sumando. Por eso cuando uno encuentra un formulario donde le dicen género y le ponen hombre, mujer, de entrada uno diría, yo no tengo género, yo tengo sexo femenino o masculino, porque si vamos a ser incluyente, pues póngame los 20 géneros y que sigan sumando. Bueno. Tercero, esa construcción no tiene límites de ningún tipo, es decir, se realiza con autonomía absoluta. Y finalmente, el género es tan decisivo que crea la propia naturaleza, porque justamente viene con los antecedentes que ya veíamos. Aquí está la persona que identificó los más de 20 géneros porque está buscando ser incluyentes. Ahora tenemos un serio problema desde el punto de vista jurídico, político y luego se ve reflejado en lo jurídico. Y es que queremos ser muy incluyentes y no discriminar. Y realmente lo que estamos siendo es excluyentes y discriminando. Entonces, esta mujer que defiende los derechos humanos en Australia ha identificado 20 géneros y sigue sumando. Vamos adelante y les voy a contar cuáles son. Transgénero, transexual, intersexual, andrógeno, agénero, crossdresser, drag king, drag queen, gender fluid, gender queer, intergender, neutro, pansexual, pangénero, tercer sexo. Pero además, ella menciona que entre los aborígenes australianos y los nativos de las islas Torres Strait están los sister girls y los brother boys. En la diapositiva hay un ejemplo de los sister girls. ¿Qué dice ellos? Si ellos tienen relaciones sexuales, siendo un sister girl, o sea, un hombre-mujer, un hombre que se cree mujer, y tiene relaciones sexuales con un varón, allí no es homosexual, eso está muy bien. Si tiene relaciones con una mujer, está muy bien, pero si tiene relaciones con otro de ellos, entonces es homosexual y no vale. Tener transexualizada la población es un negocio multimillonario para quienes se dedican a la venta y a la producción de hormonas. Es decir, yo tengo que hacer un combate contra la naturaleza para que no me crezca, por ejemplo, la barba, para que mi voz no me salga gruesa. ¿Y eso qué significa? Inyectarme hormonas. ¿Cuándo? ¿Una vez? No, periódicamente, semanalmente. Entonces es una lucha que está perdida de antemano contra la naturaleza, pero de las cuales ciertas industrias sacan mucho rédito económico. Lo que yo tiendo a pensar es que acá ha habido una colonización de donde el pensamiento humano se fabrica, se genera, se produce y se difunde, que son las universidades, y que desde las universidades ese poder intelectual se ha diseminado en otros centros de poder. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo les obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y las familias, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí,
Una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. La escuela debe, según algunos, eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir y a contar en las escuelas. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Pero además, el primer neutro jurídicamente reconocido en la historia de la humanidad. Norrie Welby es un hombre. Cuando tenía 28 años decidió cambiarse de fisonomía. Yo no digo cambio de sexo, porque hasta ahora, y los médicos que ahí me pueden corregir, hasta ahora es imposible cambiar los cromosomas que nos hacen ser hombres o mujeres. Yo soy mujer porque tengo cromosoma XX. El padre es varón porque tiene cromosoma XY. Así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer para aparentar ser el otro sexo? Aparentar, no ser. Tengo que hormonarme, tengo que someterme a cirugías. Y entonces, si yo dejo de hormonarme, vuelvo a ser lo que soy. Norrie lo que hizo fue someterse a una cirugía en donde se puso silicona y empezó a hormonarse. Los transexuales reciben una inyección de hormonas 2 veces al mes. Obviamente en el caso de los hombres, pues reciben hormona femenina y en el caso de las mujeres reciben hormona masculina, testosterona, 2 veces al mes. Norrie empieza entonces a sentirse mujer, pero resulta que con el tiempo decide que ya no es ni hombre ni es mujer y en el 2010 le hace la solicitud al Estado australiano para que lo reconozca como persona de sexo neutro, es decir, ni hombre ni mujer, y que en su documento de identidad aparezca como sexo neutro o no identificado. Lo grave no es que uno pida, uno puede pedir lo que quiera, lo grave es que se lo concedan, y el Estado australiano dijo que Norrie Welby es un neutro. Dejó de hormonarse y esta es la apariencia que tiene en este momento. ¿A usted le parece mal, por ejemplo, que si un ciego le reclama al Estado un carnet de conducir, el Estado se lo niegue? ¿Sería un Estado xenofóbico, un Estado discriminador? No. La naturaleza de ese sujeto merece toda su dignidad, pero no se le puede otorgar un carnet de conducir. Y eso no es un acto de irresponsabilidad estatal. Haría bien el Estado no otorgarlo. Hablemos, ¿qué es la disforia de género? La disforia de género, dicho muy simplemente, es una situación donde no existe una relación entre lo que eres y lo que te sientes. Y entonces, como hay un conflicto, se sufre mucho. Todos los manuales que hablan sobre esta situación dicen que si sucede antes de la pubertad, casi siempre desaparece. Cuando llega la pubertad, ya ese muchacho pues ya sabe que es hombre o esa muchacha ya sabe que es mujer. Pues no, lo que está sucediendo ahora con la disforia de género es, en primer lugar, que nos dicen que es una forma más de ser, así como si fuera un color de pelo o un color de ojos. En realidad, de considerar que si tienes genes de una forma, cuerpo de una forma y que tu mismo cuerpo va a evolucionar de cierta forma, bueno, no sentirte de acuerdo con eso, pues es una situación que se tiene que atender, se tiene que acompañar, porque la biología va a seguir avanzando y va a dar sus pasos, ¿no? Pues no, según la ideología de género, a estos niños les tienen que dar hormonas. Les tienen que dar unas hormonas que bloqueen la pubertad y que no los dejen llegar a ser corporalmente aquello que sus genes les dicen. Esto también podría suceder en nuestro país. Esto es la realidad sobre la transexualidad y la disforia de género. Y es que todos sabemos que las situaciones se deben atender. Nadie tiene por qué sufrir. Toda la sociedad tiene que ser comprensiva y cercana para cualquier situación. Pero una cosa es atender las situaciones y otra muy distinta, confundirnos a todos. Y sobre todo, otra cosa muy distinta es
confundir a nuestros niños. Pero el tema de la enfermedad, el dato desde la politología, que es en todo caso nuestro ámbito, es el siguiente. Fue descatalogada como enfermedad por la OMS, si mal no recuerdo, por la OMS, no por un paper científico, no por un estudio científico concreto, sino porque se votó. Es decir, hubo una votación y de la votación derivó que una mayoría circunstancial dijo que no era más una enfermedad, y es un criterio medio raro para el de la ciencia, es decir, ¿desde cuándo la ciencia se rige por la política? Sí puedo remarcar acá es que los criterios políticos no debieran ser usados para resolver asuntos propios de la ciencia, ¿no? Hay un dato que no es menor. Es cierto, exacto lo que dice Agustín. El alegre consenso democrático, además, no fue tan alegre ni tan consensuado. Aquella famosa votación fue presionada por lobbies muy violentos que irrumpieron en una votación histórica donde circunstancialmente se determinó que no lo era. Pero más allá de eso, hay un problema. Si un médico dice que es una enfermedad, a ese médico corre riesgo de que se le quite la matrícula, de ser sancionado, de que se le quite su licencia, no sé cómo se le llama acá, de ser expulsado del hospital, de ser expulsado de su cátedra universitaria. Y de hecho hay muchos médicos que hacen terapia para curar la homosexualidad, porque ellos tienen la tesis y la teoría, y hay organizaciones de médicos que dicen que es una enfermedad, pero pero precisamente por tener esta tesis científica, a ver si es cierta o no, no lo sé, porque no es nuestro tema, sin embargo son judicializados y criminalizados. Crimen de odio, cuando en realidad lo que está tratando de hacer el médico, según su paradigma científico, es ayudar a quien cree que está enfermo. Y en todo caso, el paciente se somete voluntariamente al tratamiento con el médico. Nosotros no sabemos si es una enfermedad o no, sí sabemos que está prohibido sostener esta tesis. Un homosexual que quiere formar su proyecto de vida, afortunadamente en Occidente lo puede hacer. Donde no lo pudo hacer fue en los países comunistas, con cuyos partidos hoy marchan en las marchas LGTB. Donde no lo pueden hacer y de hecho son tirados por las montañas y ahorcados públicamente es en Medio Oriente. Yo no veo nunca ninguna marcha LGTB ir contra la embajada de Irán. Esto nos lleva a una conclusión bastante paradójica, que es que en el marco de la libertad de los géneros, de un mundo que está viviendo una lista que se ensancha todos los días en términos de la cantidad de géneros que se ofrecen al mercado, ya me parece que han superado los 120, 150 géneros, uno tiene la libertad de escoger cualquier género de esa lista menos la heterosexualidad. Porque prohibir, por ejemplo, este tipo de médicos que ofrecen curas para la homosexualidad, etcétera, que yo no sé si son efectivos, no lo he estudiado, no es mi tema, lo que sí sé es que están prohibidos en muchos países, lo cual me lleva a la conclusión que también está prohibido para un homosexual querer revertir eso, ¿no? O sea, podemos seleccionar entre 120 y tantos de géneros menos ser heterosexual. Nosotros nos hemos reunido con médicos en América Latina que trabajan de manera clandestina con pacientes homosexuales. Trabajan de manera clandestina porque si ellos publicitan su actividad científica, van a la cárcel o pierden la matrícula o la licencia médica. Fíjate vos lo curioso, con pacientes que voluntariamente desean hacerse tratar. Quiero decir una cosa más, independientemente de que la homosexualidad sea o no una enfermedad, que por otra parte una opinión está prohibida, independientemente de eso hay algo que sí nos llama la atención y está en el libro explicitado en un capítulo que se llama la autodestrucción homosexual. Las personas homosexuales viven en promedio 25 años menos que una persona heterosexual. ¿Por qué? Por la transmisión flagrante de enfermedades venéreas, el SIDA, con el SIDA a la cabeza. El 88% de los enfermos de SIDA en Occidente son homosexuales, a pesar de que la población homosexual no llega al 2%, según datos del Ministerio de Salud de Estados Unidos, por depresiones, angustias, récord de suicidios. La ciudad con mayor récord de suicidios de Occidente es la ciudad de San Francisco, que es el paraíso gay en Norteamérica. La propensión a las drogas, la propensión al alcohol, todos datos que tenemos citados en el libro con fuentes pero de primer nivel, estudios científicos, ministerios de salud de los principales países de Occidente, datos de la ONU, etcétera, etcétera. El informe que llega a la conclusión de que un homosexual vive 25 años promedio menos que un heterosexual, por ejemplo, es un informe científico de la Universidad de Navarra. Entonces, es una conducta realmente de riesgo importante. Independientemente de si es o no una enfermedad, lo que sí está claro es que es una comunidad
que, digamos, por sus hábitos, por sus tendencias, por sus inclinaciones, tienen todo el derecho a vivir como quieran, pero convengamos que no es algo para elogiar, porque los resultados están a la vista.